las torturas, empezaron los interrogatorios cada vez más intimidantes, más fuertes. Me quitaron las uñas de las manos, de los pies, me fracturaron los dedos, que tenía que estar en una cárcel de máxima seguridad. Era la cárcel más sangrienta de su momento en Estados Unidos, que la vida en prisión ha sido pues de las mejores cosas que ha pasado en mi vida. No me arrepiento, no tengo un mal recuerdo de la cárcel, al contrario, creo que me gustaría empezar con la historia que hoy tenemos programada, que es una historia que me transformó la vida, y es la historia mía, la historia del preso 43532. El 9 de abril del 2009 era un día pues común y corriente y un día habitual en la vida de Gilberto Rivera. Todo transcurría de manera normal. Estaba a punto de egresar de la universidad. Bueno, ya habíamos terminado el ciclo escolar y pues con mucha alegría había concluido mis estudios en arquitectura y iniciaba una etapa pues nueva en mi vida, en donde por fin podía aplicar de manera profesional lo que había aprendido durante los 5 años de carrera y bueno, había tenido la oportunidad de salir del país a estudiar a otros países. Pues siempre me ha apasionado el tema de la arquitectura y la construcción. Estaba muy emocionado de iniciar esta nueva etapa. Empezaba también la maestría, en donde pues tenía expectativas bastante grandes, porque pues la intención siempre ha sido trascender desde lo que a mí me apasiona. Tuve que ir por cuestiones de trabajo, tuve que hacer varios viajes a Estados Unidos, a revisar algunas cuestiones de maquinaria pesada y de algunas cosas que estábamos iniciando un proyecto de urbanismo en Querétaro. Ahí estudié la universidad y por cuestiones del destino me mandan a construir en un predio de una persona que era un homólogo mío, que se llamaba Gilberto Rivera, igual. Obviamente yo, pues a lo mejor en la inmadurez o en la intención de pues querer hacer más, de comerse al mundo, recién egresado y con intenciones de ganar dinero, de hacer más trabajo, de trabajar, acepté ese trabajo y pues gracias a eso mi vida da un giro de 360 grados, ¿no? Es ahí en donde pues a raíz de ese trabajo se da mi detención. Eran aproximadamente como las 2 de la tarde cuando estábamos regresando de la hora de comida que se les da a la gente de la construcción, y regresamos de comer. Me había yo comido ahí con los muchachos un taco ahí en la obra y todo marchaba de manera normal, y de repente pues vimos un operativo bastante grande, bastante impactante. Pensamos que era pues alguna situación externa por la cercanía de algunas dependencias gubernamentales y eso. Entonces pensamos que era cuestión de algo de rutina de la seguridad del lugar, y pues resulta que empezaron a llegar elementos de seguridad y incluso bajaron a rapel algunos. Había helicópteros, patrullas, camionetas blindadas,
gente armada a pie y empezaron a entrar a donde estábamos nosotros construyendo, buscando a Gilberto Rivera. Y pues obviamente en ese momento yo no tenía ningún temor a nada, ¿no? Nunca me imaginé, nunca pasó por mi cabeza que, que ahí en ese momento iba a empezar una travesía, un nuevo empezar, una nueva vida. Nunca me imaginé que pudiera vivir una situación parecida. Jamás había tenido ninguna relación, ningún interés, ningún contacto con nadie que hubiera estado en la cárcel o que le interesara algún tema de la cárcel, y menos yo, ¿no? A lo mejor en mi inconsciencia pues nunca me había puesto a pensar qué es lo que hacen las personas adentro de las cárceles o qué es lo que hace una familia cuando tiene a una persona dentro de la cárcel. Entonces pues ni por la cabeza me pasaba, jamás me imaginé que en ese momento me iban a detener. Llegan y entran buscando a Gilberto Rivera, les digo que soy yo, me detienen en ese momento y ahí empieza como toda la historia de pues de todo este proyecto, ¿no? Porque al final esa es la raíz en donde nace Voces, en donde nace la Fundación La Fusta en Ti, en donde nace Libre Vibes, en donde nace alianzas con algunos nobles y buenos corazones. Me llevan a un arraigo, estoy ahí durante unos días, me empiezan a interrogar y bueno, pues ellos me cuestionaban que dónde estaba un cargamento de droga que pues por supuesto que yo no tenía la más mínima idea de dónde estaba. Empezaron las torturas, empezaron los interrogatorios cada vez más, un poquito más intimidantes, más fuertes, ya en otro tono, y pues fueron días muy difíciles, muy difíciles, en donde pues al final uno piensa que es ese momento el fin de la vida, ¿no? O sea, yo pensaba que en ese momento pues seguro me mataban, ¿no? Por cómo estaba siendo yo interrogado. En el lugar en donde estaba no había ningún tipo de seguridad, no había ningún tipo de garantía que si a mí me pasaba algo iba a haber alguna repercusión en contra de las personas que me habían detenido. Entonces, pues me sentí completamente frágil ahí en ese momento. Me di cuenta de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de cómo pues realmente en situaciones como esas no somos absolutamente pues nada, ¿no? O sea, no hay manera de que nos puedan, no hay nadie que pueda salvarnos de una situación de esa manera, y es cuando empiezo a reflexionar qué tan frágil es la vida humana, cómo alguien puede arrebatar tu vida, tus sueños, tus ilusiones, tu carrera profesional, pues todo lo que tú ya tenías proyectado, cómo lo pueden arrebatar en un segundo, ¿no? Y eso es completamente impactante, darte cuenta que al final, pues pocas cosas dependen de uno, pocas cosas dependen de ti. En ese momento cuando, a mí me quitaron las uñas de las manos, de los pies, me fracturaron los dedos, me pusieron un paño, una toalla, una playera, no sé qué era, en la cara, en donde me echaban agua, y pues uno siente que se muere en ese momento, y no hay manera de librarte de esa acción. Estaba amarrados de pies y manos, no había a quién recurrir. Entonces completamente solo y completamente sabedor de que ya no había pues como alguna opción aparte de eso, me resigné a vivir la experiencia sacando lo mejor de ella, y
y sacando el mejor provecho. No tenía caso que siguiera renegando o diciendo que por qué a mí o por qué me estaba pasando eso, ¿no? Entonces, para resumir un poco la historia, después de algunos días me llevan a una prisión y en esa prisión me llega una orden en donde el amparo ya no procede y tengo que ser trasladado a Estados Unidos y me llevan a Estados Unidos. Obviamente, pues el sistema es completamente corrupto, es algo que vulnera completamente las garantías individuales del ser humano, los derechos humanos de cualquier persona, porque desafortunadamente a la gente que no tiene cómo defenderse o los medios, los recursos económicos en ese momento para poder librar alguna situación, pues es cuando más peso de la ley cae sobre esas personas, ¿no? Desafortunadamente, pues yo en ese momento no contaba con el recurso que me pedían para verme liberado o librado de esa situación. Y me cruzan, estoy en un condado de Brownsville, Texas, y bueno, pues ahí inicia mi proceso legal por parte de Estados Unidos, en donde me inculpan de 5 delitos, que eran conspiración. Conspiración en Estados Unidos es muy similar a asociación delictuosa en México, pero te ponen en una escala de participación. Por ejemplo, en lo que tú hayas estado participando es el grado como de peligrosidad que tienes, ¿no? Entonces, según esto, la conspiración que tenían en mi contra, pues venía una investigación desde mucho tiempo atrás, en donde se me relacionaba con uno de los carteles pues más grandes del país en ese momento. Yo creo que pues era en ese momento el segundo más grande del país, o de los más importantes, el segundo más importante. Y pues cuando me doy cuenta de lo que está pasando, pues yo quedo en shock, ¿no? Obviamente yo nunca me imaginé estar involucrado en un tema como esos, y menos cuando se habla pues de narcotráfico, de introducción de droga a un país, cuando se habla de homicidios a civiles y agentes federales del gobierno de Estados Unidos. Se hablaba del trasiego de droga de países de Sudamérica hasta América del Norte. Se hablaba de planeaciones, de territorios, de rutas del narcotráfico, en donde pues definitivamente yo no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, pues era como estar viviendo un sueño, es como si hubiera estado viendo yo una película, pero que estaba yo dentro de esa película, ¿no? No sé cómo explicarlo, es muy complicado porque no hay, o sea, en tu mente, en tu ser, en tu biología, en todo lo que yo era, no había manera de que yo entendiera cómo es que yo estaba viviendo una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, pasa alrededor de 10 meses y me dice el abogado pues que cuál era mi decisión, que cómo me iba a declarar, si inocente o culpable, y me comenta que lo que más me convenía era declararme culpable porque así podía yo reducir mi sentencia y lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y de esa manera pues pasar menos tiempo en prisión. Entonces
le dije que en un inicio le dije que pues esa era la mejor opción y que así iba a ser. Si yo me declaraba culpable, estaba viendo alrededor de 8 años, de 6 a 8 años en prisión, y de no ser así, o sea, de declararme culpable, tenía que, de declararme inocente, no culpable, era irme a juicio y enfrentar, pues, el sistema judicial de Estados Unidos, ¿no? Que era, pues, al final de cuentas, algo que pocas veces en la historia se había logrado vencer o ganar en un juicio. Entonces, le dije que, pues, para no arriesgar el tema de la sentencia, que yo me declaraba culpable y que, pues, que le diéramos por esa opción. Y me dijo que estaba bien, pero que era necesario que yo diera información a las autoridades acerca de, pues, de algún movimiento que estuviera haciendo el cartel, de algunas bodegas, posiciones estratégicas, cargamentos que fueran a pasar, personas que estuvieran involucradas. O sea, con cualquier información que yo pudiera dar que pudiera ser comprobable, me dejaban ser apto para poder decir que sí era culpable y que me atenía a estos beneficios. Entonces, pues, definitivamente, pues yo no tenía ninguna información, no sabía, no tenía conocimiento de absolutamente nada de los carteles en ese momento. Era una persona, pues, completamente normal, completamente ordinaria, completamente, pues, como cualquier otro joven, ¿no? Recién egresado, a lo mejor sí, pues, digo, siempre inquieto, siempre desgorroso, siempre me gustó la fiesta, siempre quería estar haciendo cosas, ¿no? Si no eran las motos, los caballos, el trabajo, alpinismo, cualquier cosa que fuera como extrema, ¿no? Entonces, pues sí era inquieto, sí era fiestero y eso, pero nunca me relacioné con personas que tuvieran que ver con el medio del narcotráfico o que sí realmente, pues, participaran en la estructura de algún cartel o algo, ¿no? Entonces, pues definitivamente no sabía absolutamente nada, no podía inventar tampoco, porque si me declaraba culpable y daba información que no fuera cierta, como es bajo juramento y aparte se lleva el proceso legal, pues también eso me podía perjudicar y al final iba a ser peor, ¿no? Entonces, pues no pude declararme culpable en ese momento, me declaro no culpable y nos tuvimos que ir a juicio. Y una vez en el juicio, pues pues ahí es cuando me doy cuenta realmente cómo el sistema, tanto de Estados Unidos como en México, está diseñado para, no para brindar protección, ni siquiera para brindar justicia o que haya una balanza en la sociedad, sino para proteger los intereses completamente de personas y de gobiernos que nada más, pues, realmente ven por ellos mismos, ¿no? Por sus intereses, por hacia dónde dirigir a las masas, hacia dónde llevar a la gente. Es un sistema completamente corrupto, es un sistema asqueroso, es un sistema sin escrúpulos, es un sistema que realmente no te garantiza para nada una justicia real. Entonces, pues en Estados Unidos, cuando te vas a juicio, hay un jurado que es de 24 personas. Esas 24 personas son escogidas 12 por el fiscal, que es como el Ministerio Público de México, es el que acusa, el que persigue. Es el fiscal escoge a 12 personas del jurado y
la defensa, en este caso yo y mi abogado, escogimos a otros 12 miembros del jurado. Y bueno, la intención de esto es supuestamente para que haya un poco de equilibrio entre el jurado y que 12 personas que escogió el fiscal, pues sean personas que puedan realmente ser imparciales y que puedan tomar una decisión de si eres culpable o no de acuerdo a las experiencias vividas de esa persona, ¿no? Y nosotros escogimos a otras 12 personas, nos entregan una carpeta con todos los generales de la persona que puede ser participante al jurado y pues bueno, la tienes que estudiar, ¿no? Pasas días y días estudiando la carpeta porque pues tienes que ver qué tipo de persona es y si puede ser empática contigo o no. En este caso, por ejemplo, nosotros buscamos personas jóvenes, personas que fueran de ascendencia mexicana o latina, que conocieran un poco el tema pues de México y el narcotráfico y cómo a veces pues esto se da así, que hay pues injusticias que de cierta manera pudieran empatizar conmigo en donde pues sí puede que pudiera haber la duda de que yo era inocente porque estaba siendo recién egresado, porque estaba iniciando mi vida profesional, mi vida laboral, pues ya de manera formal. Entonces, así escogimos nosotros a los 12 y el fiscal escoge a otros 12 en donde pues escogió personas mayores de edad, muchas personas que eran exmilitares, muchas personas que persiguieron a narcotraficantes mexicanos o narcomenudistas de las calles de Estados Unidos. Escogió a muchas mamás que habían sido violentadas por sus hijos por las adicciones. Escogió a muchas mamás igual que habían perdido algún hijo por culpa de la droga que llega a causa de los mexicanos, como lo dice a veces el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues ellos lo que querían denotar pues era lo mal que estaba la situación y cómo gracias al narcotráfico mexicano pues se habían perdido estas vidas y todo lo que implicaba eso, ¿no? Entonces estaba muy complicado el juicio. Empezó el juicio, mi juicio duró alrededor de 3 semanas, fueron 2 semanas y creo que 5 días o 4 días. Se desahogaron todas las pruebas, fueron testigos a declarar. Obviamente el gobierno de Estados Unidos pone como testigos a agentes federales, a agentes del FBI, de la DEA, en donde pues ellos declaran que si bien no me habían visto o no sabían quién era yo en persona, pero que sí sabían de los movimientos que yo hacía, que sabían perfectamente a lo que yo me dedicaba y que pues ellos, su testimonio era que pues a causa de mi participación dentro del cartel o dentro de la estructura, pues estaba llegando más droga a Estados Unidos y que pues ellos así lo afirmaban, ¿no? Entonces, prácticamente, pues con esas declaraciones ya no tenía mucha opción o mucha posibilidad de poder salir, pues, libre de ese juicio. Pero aún así había esperanza, ¿no? El jurado cuando nosotros, se participó por parte de la defensa, por parte de mi abogado, pues sí causamos ese impacto, o sea, sí se logró generar en todo el jurado la duda de si era culpable o inocente y no podían deliberar. Tenían que haber deliberado un lunes y se dio, se pospuso el lunes, luego el martes se pospuso nuevamente, el miércoles igual y el jueves en la tarde fue cuando se deliberó, pero eso fue porque ya la juez dijo que pues que ya tenían que tomar una decisión y que ese era pues el último día, ¿no? La última oportunidad. Entonces, por la situación como se había dado en el juicio, nosotros pensamos que pues que teníamos gran
posibilidad de ganar y de que yo ese día me fuera con mi familia de regreso a casa. Afortunadamente, pues no fue así, ¿no? Afortunadamente, la vida tenía algo mejor para mí, gracias a ese juicio, pues no logro salir en libertad en ese momento. Fue un día muy especial porque el abogado ya había dado muchas esperanzas de que sí era posible y que lo más seguro es que yo saliera ese día, ¿no? Entonces, pues fueron a Estados Unidos mi familia, fueron familiares míos, mi abuela, mis tíos, mis primos, mis papás, mi hermana, y pues estaban esperando a que yo pudiera regresarme con ellos ese día a casa y poder continuar con las actividades normales que tenía yo y ellos también, y que nada de esto se hubiera dado. Y obviamente pues yo tenía la ilusión de que esa pesadilla, ese sueño, esa película que viví esos días pues ya terminara en ese momento, y quería yo ya pues retomar las actividades y seguir viviendo la vida de la manera que la había vivido hasta ese momento. Pues llegó el día del dictamen y pues se entregaron las hojas en donde el jurado decide si soy culpable o no, y en el momento en que la juez recibe el sobre, abre el sobre y ve lo que se determinó por parte del jurado, y pues en ese momento dice que soy culpable y que mi pena o mi sentencia sería dada en breve, ¿no? Ella yo creo que analiza, no sé, algunos comentarios que le hace el jurado y el caso cómo está, y en referencia a eso da la sentencia. Entonces, pues la sentencia es como con el martillazo, como en las películas, y de repente pues, me dice, Gilberto, por favor, pónganse de pie, toda la sala de pie, y todos se ponen de pie, y dice, voy a dar la sentencia. Y sentencia a 25 años de prisión, ¿no? Entonces, cuando da ese martillazo con esa sentencia, pues fue como, el sonido fue como marcar el fin de la vida como la conocía hasta ese momento, ¿no? Es como hasta aquí, y de ahora en adelante, desde ese segundo hacia adelante, ya era una nueva vida, era una nueva persona, iba a conocer un nuevo mundo, iba a tener una nueva familia, un nuevo hogar, todo iba a empezar de nuevo, y pues una aventura que yo jamás me imaginé vivir, ¿no? Una aventura en donde pensé que no se podía sacar nada nuevo, que no se podía sacar algo bueno o positivo de esa aventura que se emprendía en ese momento, que se empezaba. Y pues completamente destrozado, volteé a ver a mi familia, mi mamá estaba colapsada completamente, mi papá con los ojos y la mirada perdida, sin tal vez, pues sí, sin expresión, sin mostrar tal vez debilidad o tristeza o decepción o algo, simplemente pues lo vi completamente perdido en su pensamiento, y pues toda la demás familia que estaba acompañándonos en ese momento pues estaba completamente destrozada, ¿no? Y creo que cuando te dicen 25 años, para mí era toda una vida, ¿no? Era más tiempo de lo que yo tenía de vida, ¿no? En ese momento tenía 24 años,
y pues me dicen 25 años y yo dije, no, pues es toda la vida, ¿no? Es toda mi vida. Entonces, pues completamente en shock y sin saber qué es lo que venía en esta nueva etapa, sin saber realmente qué iba a pasar, cómo se iban a dar las cosas, completamente muerto de miedo, completamente me sentía pues desnudo, me sentía completamente vacío, sin ningún propósito, sin nada a qué aferrarme a vivir. En ese momento yo pensé que pues que mi vida había terminado, ¿no? Que pensé que en algún momento pues yo me iba a terminar o a lo mejor, no sé, intentando escapar y que me mataran o que alguien en la prisión me matara o no sé. En ese momento estaba completamente bloqueado, no tenía idea de qué pensar, estaba en un país que no era el mío, hablando un idioma que tampoco era el mío, conviviendo y estando con gente que definitivamente no era grata mi presencia para ellos, que eran los oficiales en la corte, los guardias de las prisiones. Hay mucho racismo, tratan muy mal al mexicano. Entonces, pues realmente no había ningún motivo para el cual yo pudiera tener la motivación de levantarme y de luchar y de salir adelante y de pensar que había algún futuro para mí después de esa sentencia. Recuerdo que regresé a la celda, me amarraron de las manos, me pusieron las esposas en las manos, en los pies, salí de la sala, llegué a una celda y llegó el abogado y dijo, pues se hizo lo que se pudo y no se logró, y pues a partir de ahorita pues estás solo, ¿no? Prácticamente me dijo que no había más que hacer, me dijo no hay ahorita nada que hacer más que pues empezar la sentencia. Hay un recurso legal que podemos aplicar, que podemos meter, que es la apelación, y a lo mejor logramos una reducción de tu sentencia, pero no se puede hacer en este momento hasta que salga la sentencia pues ya como en firme. Entonces pues por el momento no hay otra cosa más que pues que te aferres, ¿no? O sea, que es lo que hay en este momento, como muchas veces dicen, ¿no? Entonces, pues ya me quedé completamente, pues, como inerte, ¿no? Ya no sentía nada, ya no pensaba nada, ya no había nada en mi mente. Llegaron por mí los guardias de la prisión en donde estaba, me llevaron a la prisión donde estaba en ese momento, y al día siguiente o 2 días empezó mi traslado para la primer prisión, que es una prisión en donde te clasifican. Es un edificio en el centro de Houston, en donde te clasifican de acuerdo a tu peligrosidad, a tu estudio criminológico y a tu antecedente, ¿no? Al caso que se venga investigando de la persona. Entonces me llevaron a Houston, no me pudieron clasificar en ese momento ahí, me trasladaron a otro centro de clasificación. Estuve creo que otros 6 meses en el otro centro, en Nueva York. De ahí determinaron que mi grado de peligrosidad y según el sistema y según los estudios que me habían hecho de criminología, pues el índice de liderazgo y de participación y de todo, pues indicaba que tenía que estar en una cárcel de máxima seguridad, en donde pues estaba restringido completamente de todo, ¿no? De comunicación, de comida, de las restricciones dentro de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos son completamente extremas. Estás 24 horas en tu celda,
estás 24 horas, 6 días a la semana, ¿no? Entonces, hay un día en donde sí sales a caminar y eso depende del guardia, el día que te lo quiera dar, y bueno, caminas alrededor de un cuadro en donde no ves el sol, no ves para arriba porque está tapado, es un cuarto techado. Entonces, no puedes estar vestido, en ese momento no tienes uniforme hasta después de ver tu comportamiento después de unos días. La comida, la, la preparan sin proteína, sin muchos carbohidratos, con la intención de que no tengas masa corporal o masa muscular, de que no tengas energía, de que empieces a bajar de peso, que empieces pues como a bajar todo pues todo eso que traemos, esa inercia que traemos de la calle, ¿no? Entonces fue un golpe también pues muy fuerte para mi cuerpo, para mi organismo, para mi mente, para todo, porque de repente pues cambia todo, ¿no? La alimentación, cambia la manera de vivir, de vestir, de dormir, de la cama, me pasan a lo que nosotros llamamos un búnker, que es una plancha de concreto con una pequeña colchoneta que pues al final es como si estuvieras en el concreto, porque pues se pasa el frío, es completamente dura, no te puedes acomodar ni de un lado ni de otro porque pues se te cansan los huesos de que al final pues estás en concreto, ¿no? Entonces, los baños diferente, ya era observado en todo momento, ya no había posibilidad de tener yo pues algo íntimo, algo que fuera mío, un momento, un espacio, un lugar en donde realmente yo pues podía destinar para mí, para escribir, para leer, para dormir, para lo que fuera. Ya era observado en todo momento, incluso cuando se va al baño, pues están los guardias o hay cámaras de vigilancia. Entonces, pues en todo momento estás vigilado, al no traer uniforme, pues las temperaturas son extremas completamente, y como son celdas que, que son de concreto muy, muy grueso, pues al final no entra nada de sol, nada de aire o de ventilación natural, no hay un lugar en donde sientas el calorcito del sol o de una ventana o el aire en el rostro, que pudieras respirar aire de la naturaleza, de la calle, ¿no? Entonces, pues ahí también empecé a ver cómo iba a ser mi caminar en ese nuevo mundo que acaba de empezar. Me ayudó bastante, me ayudó muchísimo el hecho de que yo tuviera pues una relación particular con Dios, con un poder superior. Me sostuvo el hecho de que yo sabía que había algo más grande que yo y más grande que la situación, que podía sostenerme, que podía ayudarme a librar todo lo que se venía, ¿no? Entonces, pues creo que eso fue lo que hizo que no me volviera loco, o que no me intentara una vez, ¿no? Pues sí lo intenté después en un castigo, eh, pero esa relación personal, esa relación tan, tan cercana, esa conexión que tenía yo con, con mi poder superior, con la energía que crea, con la energía que me daba vida en ese momento, me hizo empezar a ver las cosas de manera diferente, ¿no? En ese momento, cuando yo me di cuenta que no había posibilidad de que las cosas cambiaran, que esa era la situación que me tocaba vivir, que yo había decidido, incluso ahora lo entiendo de esa manera, que yo había elegido vivir para aprender,
pues me dejé ir, me solté a los brazos de Dios y dije, pues si esto es lo que yo elegí y esta es mi manera de aprender y esto es lo que la vida y tú me han traído a hacerme pues crecer, lo tomo y lo pues entregué mi ser completo en ese momento, con la expectativa de que él iba a ser mi sustento a lo largo de esos años. Mm, Hay ocasiones que pensamos que lo peor que nos ha pasado en la vida, o pensamos que alguna situación es lo peor que nos ha pasado en la vida, o es el fin de nuestra vida, o es una situación que no tiene más remedio o alguna solución. Y creo que esas situaciones son a veces las que nos llevan a realmente crecer y se convierten en lo mejor de nuestras vidas, ¿no? Ahora entiendo que la vida en prisión ha sido pues de las mejores cosas que ha pasado en mi vida. Mm, no me arrepiento, no tengo un mal recuerdo de la cárcel, al contrario, creo que fueron momentos muy, pues hubo momentos de alegría, hubo momentos de mucho aprendizaje, hubo momentos de mucha soledad, de mucho silencio, de mucho frío, de mucha hambre. Hubo momentos de mucha reflexión. Em, creo que el encontrarte contigo mismo es una de las es una de las resistencias más grandes que tiene el ser humano. Evitamos a toda costa escucharnos, evitamos a toda costa estar con nosotros mismos, evitamos a toda costa enfrentarnos a nosotros, a nuestras sombras, a nuestras debilidades, a nuestra parte oscura. No queremos entrar en algunos cuartos de esa casa porque sabemos que hemos ido guardando ahí toda la basura, ¿no? Es como que sí, a veces tenemos pues la fachada limpia, la casa limpia donde pueden pasar ciertas personas o pueden ver ciertas personas, pero todo lo que no queremos que vean lo vamos escondiendo en un cuartito, y incluso nosotros pues tratamos o evitamos de abrir ese cuarto, ¿no? Entonces en ese momento, de pues sí, o sea, es un enfrentamiento contigo mismo, ¿no? En ese momento, en cuanto tú te das cuenta que ya no hay algo más delante de ti, o sea, que no hay alguien más a quien convencer, que no hay alguien más con quien hablar, con quien discutir, no hay ni siquiera no hay un motivo para que tú tengas la razón de algo, en donde te das cuenta que tus creencias, tus sueños, tus ilusiones, tus proyecciones, todo lo que tú deseabas y soñabas hasta ese momento, pues cómo todo se desvanece, ¿no? Cómo te das cuenta cómo, cómo es tan vulnerable tu vida que reduces tu conocimiento y todo lo que conoces hasta ese momento, pues lo reduces a tu ser, ¿no? O sea, es como si implotaras, es como si todo lo que estuviera afuera de repente se mete y eres tú solo, nada más en el universo, en el mundo, y en silencio y esperando respuestas, o esperando reclamos, o esperando que al final sí te escuches, ¿no? Entonces, esa confrontación conmigo mismo, a pesar de que era joven, a pesar de que llevaba pues pocos años de vida, pocas experiencias, para algunas personas pocas, siento que para mí muchas, el cuestionarme qué es lo que estaba creyendo, por qué lo creía,
el replantear mis sueños, el replantear las ilusiones y todo lo que conocía y había vivido hasta ese momento, pues te hace completamente nada, ¿no? Porque en todo lo que tú sustentabas tu existir, ahora ya no existe, ¿no? Ya no está. Entonces, pues ahí en ese momento, pues dije, empezamos de nuevo y fue muy difícil esa noche. Hubo noches difíciles en donde no podía dormir, en donde había muchos golpes, gritos y situaciones, pero creo que esa noche fue la más complicada porque fue en donde realmente me confronté sin posibilidad de escaparme hacia nada, ¿no? Nosotros siempre los escapes que buscamos es amistades, relaciones, incluso correr con mamá, con papá, con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, alguna actividad, algún deporte, hobby, ir al gimnasio, ir a contarle algo al psicólogo. Y en ese momento ya no existía nada, no estaba nada más yo y ya no había posibilidad de que siguiera escapando de esa confrontación. Y pues ahí fue en donde tuve, yo creo que, pues el primer enlace o el primer acercamiento con lo que podría ser, pues a lo mejor una toma de conciencia, ¿no? No puedo decir que a lo mejor un despertar porque para eso faltaba mucho, pero sí ya había destellos, ya empezaba a notar que mi vida iba a cambiar de manera drástica y que esa experiencia me iba a cambiar y me iba a marcar por completo y que tenía que trascender para ayudar a alguien más. Entonces, una vez que me sacan del castigo, me mandan a la prisión donde iba a empezar a hacer pues ya un poco más de tiempo. Llego a una prisión que se llama Bowman y en ese momento le decían The Bloody Bowman porque era la cárcel más sangrienta de su momento en Estados Unidos, porque ahí llevaban a toda la gente pues de máxima seguridad, pero la gente que había ocasionado algún daño a multitudes, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico, terrorismo, secuestros masivos, temas así como a gran escala. Entonces, sí había gente que sabía cómo causar daño, había gente que sabía cómo manipular masas, cómo mover a la gente, cómo realmente meterse en la mente de la otra persona y lograr que hicieran cosas pues inimaginables a causa de ellos, ¿no? O sea, de algún cartel, de alguna religión, de una pandilla o algo. Entonces, en cuanto llego, me empiezan a decir que por la jerarquía que tengo yo dentro del cartel, me tienen que dar las llaves del rancho, y allá normalmente pues el rancho es la cárcel. Entonces como de manera simbólica te dicen que te entregan las llaves del rancho porque ahora tú eres el encargado de la prisión y de todo lo que se puede hacer adentro de la prisión por parte del cartel. Entonces pues obviamente yo les digo que no soy yo, que no tengo ninguna jerarquía dentro de ningún cartel y que pues yo realmente vengo de la universidad y que voy siendo egresado y que no tengo la menor idea de lo que me están hablando. Y así siguen insistiendo, pasa una semana, 2, 3 y como al mes y medio me dice una de las personas más allegadas a uno de los capos más importantes de México, me dice que han decidido esa noche matarme, que ellos piensan que yo estaba pues como cambiando de bando y que yo estaba ayudando a las autoridades americanas a que
que yo me había tenido a un programa de cambio de identidad y que estaba dando información a cambio de mi libertad, y que por eso yo no quería reconocer que era Gilberto Rivera. Entonces, investigué un poco del tema, supe quién en verdad era Gilberto Rivera y pues resulta que era una persona dentro de la organización, pues con una alta jerarquía, ¿no? O sea, era de los jefes. Entonces, entiendo el por qué me quieren matar y pues obviamente tenían toda la razón y era justificada porque pues yo estaba dando información que afectaba a la organización y que afectaba a todo el movimiento dentro de los penales, ¿no? Entonces, pues en ese momento, viendo que no había posibilidad de salvarme tampoco de esa acción, pues caigo rendido a los pies de Dios, caigo hincado y pues llorando le dije que no sabía qué hacer, que tenía miedo, que no quería morirme en ese momento, ¿no? Que sí tenía por qué vivir, que había entendido que esa experiencia que empezaba a vivir tenía una razón y que la quería vivir, que me permitiera seguir adelante, que no me dejara en las manos de ellos para que me mataran y pues no sé cómo me llega a la mente, al corazón, al espíritu, a todo mi ser, me dice que tengo que decir que sí soy Gilberto Rivera, el que ellos piensan, y que tengo que tomar las riendas y pues estar al frente en ese momento de la organización y de la prisión. Entonces, a la persona que me dijo que ese día me mataban porque ya habían hablado con los guardias y habían dejado indicaciones de que dejaran mi celda abierta y todo, le mandó a hablar y le digo que por favor reúna a toda la gente de la organización para que yo pueda hablar con ellos y que ya les iba a decir la verdad. Me juntó a todos y en ese momento pues ya les dije que sí era yo y que era necesario que así lo hiciera yo porque tenía órdenes de afuera y que era pues la manera de pues supervisar o de ver cómo estaban funcionando las cosas adentro y que no hubiera sospecha por parte de nadie y que pudiera lograr realmente saber en realidad lo que estaba pasando dentro de las cárceles allá en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento les digo que sí, que acepto las llaves del rancho y que vamos a empezar a cambiar algunas situaciones y pues nuevamente ahí inicia otra aventura porque tengo que adoptar un personaje para sobrevivir, pero que al mismo tiempo me da la oportunidad de conocer desde adentro, desde lo más adentro, la raíz del problema. Eso me da la oportunidad y tengo el acceso a información, a actividades, a cosas que se viven dentro de los penales que muy poca gente tiene, y eso hace que yo pueda ver en carne propia y que pueda vivir en carne propia lo que es realmente el mal que estamos viviendo en este momento. Gracias a que adopto ese personaje, en un principio lo adopto por miedo, por sobrevivir, porque no sabía, por ignorancia, por lo que haya sido, pero así lo determiné en ese momento, y eso me lleva a poder vivir desde la concepción, el cómo se va gestando todo el mal que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces no nos ponemos
o no nos damos cuenta ni siquiera de dónde viene o cuál es la raíz de todo lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo de esa manera, pero el tema desde la educación, nuestras costumbres, las creencias, las tradiciones, nuestras comunidades, nuestros profesores, nuestras escuelas, todo el contexto que tenemos a nuestro alrededor nos ha llevado que poco a poco la sociedad vaya aceptando cada día más una manera de vivir que no nos pertenece, que no fue diseñada para nosotros. Desde que adopto el personaje, me quedo a cargo de muchas cosas, como el recibir armas, el recibir droga dentro de prisión, el pagar nóminas, el pagar incluso guardias, directores de penales. Empieza a haber mucha fricción entre otras bandas, entre otras pandillas de Estados Unidos. Tuvimos muchos problemas por el control de los penales con los negros, con la raza negra, porque ellos eran muchísimo más que nosotros, pero aún así seguíamos nosotros controlando gran parte de las prisiones de Estados Unidos, y eso pues nos orilla a estar en guerra todo el tiempo. Nos orilla a estar siempre a la expectativa, siempre a estar alerta. En prisión se vive siempre en tus límites de todo, ¿no? Siempre vives en el límite en el límite espiritual, en tu límite mental, en tu límite físico. Siempre estás cruzando esa barrera de tu zona de confort. O sea, si ya estás dormido y estás por fin descansando un poco, pues siempre tienes que estar con un ojo cerrado y un ojo abierto, porque no sabes en qué momento llega alguien, o no sabes si va a llegar el guardia, o si no estás listo para la lista, si no tienes el uniforme como debe ser. Entonces siempre estás en tu físico, siempre estás alerta, y también en la parte mental nunca descansas, ¿no? Siempre estás pensando por dónde puede venir el siguiente ataque, o quién va a ser la otra persona que te va a atacar, o incluso quién te puede traicionar, tu misma gente, ¿no? Entonces, pues siempre estás al límite y brincando esas barreras, esas zonas de confort. Siempre estás rompiendo tus propias metas, ¿no? Nunca sabes hasta dónde puedes ser capaz, hasta que te llevan a ese límite y lo tienes que brincar forzosamente, ¿no? Entonces, pues ahí inicia la vida y la nueva vida de Gilberto Rivera, en donde podemos... Llega un momento en el que yo me cuestiono quién soy realmente. Digo, bueno, y sí soy realmente Gilberto Rivera Razo. O sea, sí soy ese estudiante que yo pienso, o que pensaba que era. Y conforme va pasando el tiempo, más se te va olvidando quién eras en el mundo anterior, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que yo dudaba si sí había estudiado la carrera de arquitectura, si sí era el quien yo pensaba que era. Llegó un momento en el que me creí tanto el personaje y lo adopté tan mío, que definitivamente ese era mi hogar, era mi familia, era mi trabajo, era en ese momento mi mundo, y no había posibilidad de que yo dudara de que ese era mi mundo, ¿no? Entonces, eso nos pasa a todos. Desafortunadamente, a veces tenemos que adoptar, o vamos adoptando personalidades o personajes que no somos nosotros. Vamos poniéndonos capa sobre capa sobre capa, que nos empieza a cegar y nos empieza a hacer olvidar de quién realmente somos y qué es lo que somos, para qué somos,
y para qué fuimos formados, ¿no? Entonces, o creados. Ya si quieres ir cerrando. Ok. Va. Ok. Entonces, pues bueno, esta nueva realidad me hace ver cómo por sobrevivir a veces tenemos que adoptar ciertos personajes o tenemos que aceptar el contexto en el que vivimos, y eso hace que a veces perdamos de rumbo o nos perdamos de rumbo hacia donde vamos. Pues yo con esta reflexión quisiera pues cerrar o dejar este pequeño mensaje, este capítulo, en donde sí realmente podamos pues reflexionar un poco de realmente qué personajes estamos adoptando, qué capas nos estamos poniendo, qué costumbres estamos adquiriendo que nos están haciendo olvidarnos de nuestra esencia y de quién somos en realidad. Hay veces que por dolor, por miedo, como fue mi caso, por temor incluso a la muerte, empezamos a ponernos etiquetas o a ponernos a adoptar personajes que no somos. Tenemos que ser muy valientes, tenemos que tener fundamentos muy sólidos para que cuando estemos enfrentando una situación extrema, como en mi caso fue la cárcel, pero puede ser una enfermedad, puede ser una ruptura, puede ser la pérdida de algún familiar, puede ser cualquier situación que creamos complicada en nuestras vidas. El miedo a lo que viene nos hace adoptar etiquetas que en realidad no somos. Desafortunadamente hemos tratado mucho este tema dentro de las prisiones porque es algo que no nos permite avanzar como sociedad. Seguimos etiquetando y enjuiciando a las personas por contextos. Si eres de tal colonia, si eres de la Buenos Aires, es que tú eres ratero, ¿no? Tú robas autopartes y eso ya lo sabemos. Si eres de tal parte, ya sabemos a qué te dedicas. Si eres de la Sierra de Sinaloa, ya sabemos que siembras mota y amapola. O sea, y desafortunadamente se crece en ese contexto y adoptamos a veces esas personalidades y empezamos a perder el rumbo y nos empezamos a desviar del camino y de nuestra esencia. Entonces, quisiera que pudiéramos reflexionar, que pudiéramos adentrarnos y qué tanto es de nosotros lo que estamos viviendo y qué tanto no, qué tanto es de nuestra esencia y qué tanto sí nos pertenece, y sobre todo qué es lo que estamos cuestionando de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que sí cuestionamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué las tradiciones que seguimos? Sí creemos en eso, sí realmente va alineado a nuestro propósito de vida, o simplemente lo hacemos por adoptar y por no incomodarnos, por seguir de cierta manera sobreviviendo. Entonces, creo que en mi caso fue un momento pues crucial, fue un momento en donde sí tuve introspección fuertísima, muy profunda, en donde me cuestioné completamente todo, y pues ojalá esta pequeña pues narración de mi historia hasta el momento les sirva para que podamos hacer esa reflexión y hagamos una pausa y sí podamos realmente cuestionarnos qué está haciendo de nuestra vida, ¿no? O quién está dirigiendo nuestras vidas, si es algún personaje ajeno a nosotros o si realmente nosotros tenemos
la rienda de nuestras vidas y estamos creando el futuro que nosotros queremos. Gracias. Y tú, yo no dije, ¿Otra vez? No. no sé. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pues carnales, muchas gracias por escucharnos, por estar en el canal, por dedicarnos tiempo, espacio. Nuevamente les recuerdo, yo soy su amigo Gilberto Rivera, servidor siempre, y espero que les haya gustado esta pequeña introducción y la primera parte de la historia de Gil. Si quieren ver una segunda parte, por favor, síganos, suscríbanse, interactúen con nosotros, escríbanos qué les gustaría escuchar. Va a haber muchas más historias, va a haber historias, testimonios de éxito, historias muy conmovedoras, inspiradoras. Nos encantaría que nos acompañen en esta aventura y pues de mi parte cuentan siempre con un amigo y nos vemos la próxima. Gracias.